Estamos de regreso. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí lo que vemos en el verso habla sobre obediencia y desobediencia. Y obediencia tiene que ver con tener una relación profunda con aquella persona que está en autoridad en nosotros o aquella persona que nosotros ponemos en un lugar preciado. Y el mayor nivel de obediencia es cuando nosotros hacemos las cosas sin que se nos tenga que decir que las tenemos que hacer. Y algo había acontecido en la vida de Moisés, porque como estábamos leyendo en el segmento anterior, él recibe las indicaciones de parte de Dios, tiene una conversación con Dios donde el Señor comienza a mostrar algunas cosas en él. Luego él termina la conversación, se va a donde su suegro, le dice a su suegro que él va a regresar a Egipto, toma la familia, pero en el trayecto hay algunas cosas que él había obviado, que se le habían escapado, posiblemente se le habían olvidado y no había prestado atención a eso. Y la obediencia, por eso no tiene que ver solo con que me digan lo que tengo que hacer, sino que la obediencia nosotros necesitamos llevarla a un nivel donde yo ya hago sin que me digan lo que yo tengo que hacer. Y eso es un nivel muy profundo, porque tal vez nosotros, pastor, hemos cometido el error como cristianos y tal vez a los inicios de nuestros primeros pasos, de ver a Dios como que estuviera en una posición donde hace esto, no hagas esto, y que solo nos está regañando. Y realmente no es esa la posición, esa no es la verdad. Él lo que pone es todo un sistema de protección para preservación de nuestra vida, para preservación de nuestras generaciones y para una preservación de propósito. Y que cuando nosotros estamos en ese lugar, nosotros estamos seguros y no hay nada que nos pueda tocar. Pero si nosotros no prestamos atención y no salimos, entonces es ahí donde pueden venir algunas cosas. Y lo que decíamos en este caso de Moisés era que si él no cerraba esta puerta que tenía, que no había circuncidado a su hijo, entonces eso se podía convertir en una herramienta para que el enemigo viniera contra él, contra su familia, contra sus generaciones y por supuesto contra todo lo que era el propósito de Dios de libertar al pueblo de Israel. Y yo creo que uno de los problemas que estamos viviendo los creyentes es que en ocasiones tomamos un poco liviano las ordenanzas del Señor. Y es como que el Señor nos está sugiriendo cosas. Cuando nosotros no entendemos la autoridad de las Escrituras, de alguna manera la vemos como consejo. Y no son consejos, son palabras del Creador. O sea, son direcciones claras y exactas de la voluntad de Dios, la cual ni se negocia, ni se contradice, ni está expresada bajo si te parece o no te parece. Mire bien lo que dice el Génesis 17:13, siempre sobre el mismo tema que usted estaba tocando. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Verso 14, Génesis 17:14. El varón incircunciso, que era lo que le pasaba al hijo de Moisés, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. O sea, esto tiene magnitudes demasiado grandes para la vida de Moisés y para la vida de todos nosotros, porque es la forma en que Dios opera. Dios opera en su pacto, en su propósito. Pacto eterno, propósito eterno, amor eterno. Así funciona el Señor. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos que la Escritura está hablando de la intencionalidad de Dios revelada a través de la palabra, la cual no está sujeta a que si me parece o no. O sea, en ningún momento la Biblia es para que nosotros de alguna manera le argumentemos en contra. No es para eso. Es para que nosotros la pongamos por obra mediante la obediencia. Entonces, hoy en día, ante un sistema tan difícil como el que estamos enfrentando en todo el mundo,
se requiere una mayor fineza, una mayor apego, una mayor revelación en el entendimiento de por qué Dios habla lo que habla. Usted decía, para preservar nuestras vidas, para preservar nuestras generaciones. Hay muchas cosas que hoy vivimos que tienen solución en un alineamiento bíblico a la obediencia de Dios. Que tal vez es un tema de dinero y uno no lo ve y dice, no, es que el dinero es cuestión solo de administración. No es cierto, el dinero es un tema espiritual también. Enfermedades, fracasos continuos, ¿por qué no he logrado llegar a donde estoy capacitado para llegar? Y está resuelto o está la clave en un tema de que no he ido a un punto específico donde hay una puerta abierta en mi vida, donde yo no le he dado el valor a la palabra, y tal vez Dios te ha hablado 1000 veces sobre el mismo tema. Dios te ha hablado del tema de cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tus hijos, cómo ser fiel a tu familia, a tu generación. Y nosotros lo vemos que en el modernismo hay cosas que son normales. Que eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos, que son civilizaciones más desarrolladas. Eso es la mentira del sistema. Los preceptos de Dios son eternos, no pasan de moda. Y el problema hoy es que un cristianismo moderno pudiera confundirnos y quitarle esa importancia que le debiéramos de dar nosotros a la palabra. Moisés se le había ido por alto algo clave, muy clave, que hubiera podido entorpecer todo lo que venía después. Acto seguido, después que él se alinea, Dios manda a Aarón a recibir a Moisés. ¿Cómo cambia todo el escenario? Primero, Jehová viene en contra de Moisés por causa de la violación del pacto, que ahora lo entendemos según Génesis 17. Pero automáticamente toman la acción de alineamiento, vamos a decir, ahora Dios le dice a Aarón, ve y recibe a tu hermano. O sea, cambia totalmente, porque era importante que esto sucediera. No era por maldad, no, era por orden. Y muchas veces el Señor nos lleva a escenarios en nuestra vida donde quiere que nos ordenemos por lo que viene. Y tal vez nosotros creemos que es algo malo en nuestra contra. No, es un proceso de orden, porque después de eso vendrá el soporte y el apoyo del Señor. Automáticamente Dios envió a Aarón y cambió la situación de Moisés para proseguir con el llamado y el propósito. Y el tema del orden, pastor, ahorita que usted estaba hablando de eso, y de nuevo retomando el tema de los adolescentes, cómo tienen su cuarto. Ajá. Un adolescente que tiene su cuarto desordenado, viene el padre, se pone en una posición firme y le dice, o me lo ordenás, o no hay mesada, o te castigo. Entonces él viene y lo ordena, y le queda excelente el cuarto. Pero ese orden no se va a mantener solo. Ese orden necesita ser cuidado. Ese orden es algo 24/7. Así es. Porque ciertamente si él lo ordena pero no lo cuida, en cuestión de tiempo va a regresar al mismo desorden o peor todavía. Entonces requiere de algo que se tiene que estar cuidando. Entonces cuando nosotros escuchamos y vemos una palabra de parte de Dios para nuestra vida, necesitamos recibirla, aplicarla, pero saber que no va a ser algo solo de un momento, sino que tiene que ser algo constante, tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser algo donde nosotros, viene a ser parte nuestra, ya no nos podemos separar. Así es. Está en mis pasos, está en mi voz, está en mi código de voz, está en mi actuar, está en todas esas cosas que yo hago. Y cuando lo entendemos desde ahí, entonces vamos a ver de que, si bien es cierto, Dios nos regaló el libre albedrío, y creo que esa capacidad dada por Dios a nosotros de poder escoger, es lo que en algunas ocasiones nos pone en una posición de querer tomar el lugar de Dios y pensar que es lo mejor para nosotros. Y Él nos va a mostrar lo bueno y lo malo, y nos va a decir, escoge pues. Y nosotros tenemos que escoger. Pero ahí es donde, en esa capacidad que Él nos da a escoger y que nos va a mostrar, ahí es donde nosotros podemos expresar en el mayor nivel el amor que nosotros vamos a tener por Él. Porque queriendo nosotros hacer otra cosa, morimos a eso para hacer lo que Él nos está mostrando. Y la bendición, pastor, es que cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros anhelamos, el final siempre es de dolor, es de muerte, es difícil. Pero cuando el Señor nos muestra y nosotros hacemos, aunque a veces no queremos hacer, el final siempre es en bendición.
siempre nos trasciende y nos lleva a una bendición que no solo es momentánea, sino que es una bendición eterna. Uno no puede olvidar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y todo lo que está involucrado en la voluntad de Dios nos conviene. El tema es que muchas veces personalizamos demasiado mi proceso. Y entonces muchos nos pegamos en nuestro proceso y lo que vivo, lo que sufro. Y no nos salimos un momentito del proceso y vemos desde una visión más amplia y vemos el propósito de Dios. Cuando yo veo mi proceso desde el propósito, entiendo que es solamente una parte temporal. Pero cuando lo veo desde arriba, empiezo a ver hacia dónde Dios me va a llevar. Y eso alivia el proceso. Pero sobre todo, lo hace más rápido. Cuando yo me meto solo en mi proceso y lo que estoy sufriendo. Por ejemplo, en este caso, algunos escritores dicen de que no habían circuncidado al niño porque Séfora se había puesto. Entonces vemos que Moisés no fue enérgico en esta posición, porque él debió haberlo hecho, si acaso fue así. No sé, es lo que dice el comentarista. Sea como sea, si ella se opuso y Moisés no lo hizo, estaba muy preocupado por el dolor del niño, que es entendible, pero es más importante lo que Dios va a hacer con la generación. No es el marco de cortar el prepucio, es que Dios lo ordenó así, porque tiene que ver con el pacto, una vida nueva, una vida antigua, una vida nueva, la cobertura, tiene que ver muchas cosas. Y en ese momento, por estar metido en esa parte de su proceso, no veían todo lo que venía por delante. Y ponemos en peligro muchas veces cuando yo me meto tanto en mi proceso y no veo lo que Dios quiere hacer, aunque Dios se lo había declarado antes. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy es para bien, es un buen proceso, pero de pronto es bueno oír más lo que Dios ha planteado en su propósito y su llamado para nuestra generación y nos va a ayudar a pasar bien los procesos temporales y poner en orden nuestra vida delante de Dios. La palabra del Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una de las cosas que necesitamos hacer hoy más que nunca, confiar. Confiar plenamente en Él y descansar, que todo lo que dijo, Él lo hará. Muchas gracias por haber estado con nosotros y les invitamos a que nos continúe acompañando en este su programa, A Una Sola Voz. Que Dios le bendiga.